Queridos amigos de la Delegación de Familia y Vida de Salamanca, y todos aquellos que a través de estos medios de comunicación nos pueden seguir desde cualquier parte. Hoy el tema que os propongo para la reflexión y el diálogo es precisamente el diálogo. Hoy se está hablando continuamente de que hay que dialogar, que hay que dialogar, que hay que dialogar, y naturalmente que está bien. Ahora, a mí me parece que hay que centrar bien qué sea eso del diálogo. Y sobre todo también pensar si alguna vez pensando que dialogamos estamos haciendo otra cosa. Voy a recordar algunos textos que a mí me parecen que son muy significativos y que hablan del diálogo. En primer lugar, el diálogo es necesario. Hay un libro de Michel Ryan Grace que titula Cultiva el milagro del diálogo. Y él dice, el diálogo es para el amor lo que la sangre es para el cuerpo. Cuando el flujo de sangre se acaba, el cuerpo muere. Cuando el diálogo desaparece, muere el amor y nace el resentimiento y el odio. Pero restablecer el diálogo puede devolver la vida a una relación muerta. Y de hecho, ese es el milagro del diálogo. Es necesario el diálogo, claro. Pero, ¿qué es el diálogo? Buscamos alguna definición que nos valga. Bueno, Chiara Lubich, la fundadora de los focolares, lo ha explicado de una manera muy bella y muy significativa. Dice, dialogar significa sobre todo situarse en el mismo plano. No creernos mejores que los otros. Se puede dialogar con todos, incluso con el más pequeño, con el más miserable. Y significa también escuchar lo que el otro tiene en el corazón. Abrirse del todo es lo que realmente nos hace posible el diálogo. Por tanto, significa dejar a un lado todos nuestros pensamientos, los afectos del corazón y las ataduras. Y dejar a un lado todo para poder entrar en el otro. Así Chiara Lubich define el diálogo. Pero hay una página muy bella y muy sabia que todos conocemos y que hay que recordar de vez en cuando y que de vez en cuando tendríamos que verlo en casa, en un cuadro, para que durante ese día supiéramos dialogar correctamente. Y le escribe Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam. Y precisamente el Papa, que ama el diálogo, él dice el coloquio, lo expresa diciendo cuáles son las características que tiene que tener ese contacto con el otro. El diálogo es por ello un modo de ejercitar la misión apostólica, es un arte de comunicación espiritual. Y sus características son las siguientes. Fundamentalmente pone 4, que tendríamos que examinar y revisar. Y en familia, por ejemplo, podemos hacer un día un examen a ver si realmente sabemos dialogar, o en los grupos de trabajo, o en los partidos políticos. ¿Realmente se cumplen estas 4 condiciones? ¿Cuáles son, según el Papa Pablo VI? La claridad ante todo. El diálogo supone y exige capacidad de comprensión. Es un trasvase de pensamiento. Es una invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre. Bastaría esta razón para clasificarlo entre los mejores fenómenos de la actividad y de la cultura humana. Primero, la claridad. Segundo, otro carácter del diálogo es la mansedumbre.
la que Cristo nos propuso aprender de Él mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El diálogo no es orgulloso. El diálogo no es hiriente. El diálogo no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo. Diálogo no es orden, no es imposición. El diálogo es pacífico. Evita los modos violentos. El diálogo es paciente, es generoso. En definitiva, el diálogo es mansedumbre. Tercero, la confianza, tanto en el valor de la palabra propia, cuanto en la actitud para aceptar por parte del interlocutor. Promueve la confianza y la amistad. Entrelaza los espíritus en la mutua adhesión a un fin que excluye todo fin egoísta. La confianza. Y por último, dice el Papa Pablo VI, la cuarta cualidad del diálogo es la prudencia. La prudencia pedagógica, finalmente, la cual tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que escucha y se afana por conocer la sensibilidad del interlocutor y por modificar y relacionar irracionalmente a uno mismo y las formas de la propia presentación para no resultarle a aquel molesto o incomprensible. En este diálogo, así ejercitado, se realiza la unión de la verdad y de la caridad, de la inteligencia y del amor. La pregunta es, ¿dialogamos nosotros así? Toda la belleza que tiene la vida de la comunidad se desvanece si no entra por los cauces del diálogo. Solamente el diálogo puede unir las voluntades para que la paz sea posible. Efectivamente, el diálogo, hoy más que nunca, es necesario en la Iglesia, en la sociedad y en la familia. Otro punto a tener en cuenta, hablando del diálogo, es el diálogo social. El Papa Francisco, en los números 203-205 de la encíclica Fratelli Tutti, invita a construir la vida en común mediante el diálogo. Y dice estas palabras: el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde la identidad, el otro tiene algo que aportar y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. Claro, si yo comienzo el diálogo pensando que el otro no tiene ninguna razón y que está totalmente equivocado y que no puede aportar nada al bien de la sociedad, pues estamos perdidos. No, el diálogo social supone entender que todos, desde su perspectiva, pueden ser realmente personas interesantes para construir el bien común. Y termino un poco con el contrapunto. La preocupación que podemos tener ante un diálogo manejado, no un diálogo con las condiciones que hemos propuesto. Y aquí hay una página, me parece que es muy interesante, de Daniel Lu, jesuita francés y uno de los teólogos más importantes del Concilio Vaticano II, que él está escribiendo, dice: en este tiempo de la posverdad, hemos de leer con atención una de las páginas que nos hacen reflexionar sobre este mantra que repetimos 1000 veces y que nos invita repetidamente a dialogar. Y esto somos todos conscientes. Todo el mundo dice que hay que dialogar, que hay que dialogar, que hay que dialogar.
bien está. No puede haber ahí gato encerrado. Es posible. Y el cardenal, ya digo, dice aquí unas palabras que tendríamos que meditar y dialogar tranquilamente. Una tercera dificultad en este mundo, escribe el cardenal, es una consecuencia del diálogo. Hemos dicho todo lo que éste tiene de positivo, pero muy fácilmente puede degenerar en lo que también el Papa Pablo VI ha llamado el falso pluralismo, el falso irenismo, es decir, la concepción que pone todo en el mismo plano. Lo que está amenazado entonces es el sentido de la verdad. Y lo explica, a ver si lo podemos entender bien. Un hombre siempre es respetable, pero ello no es razón para que sus ideas siempre lo sean. Hay una gran confusión entre el respeto del hombre y la adhesión a sus convicciones. Podría haber nazis completamente sinceros. Yo no tengo derecho a sospechar de su sinceridad, pero tengo el deber de detestar de sus ideas. Lo que se debate aquí es una de las cosas más esenciales del hombre: la inteligencia y su aptitud para conocer la verdad. Sería envilecer su dignidad el limitarla a resolver problemas prácticos y a procurar satisfacciones culturales. Dios la ha hecho capaz de conocer la realidad última de las cosas. Y la verdad es precisamente esto. Por tanto, no podemos nunca atropellar la verdad por el diálogo, sino que tiene que ser exactamente lo contrario. El diálogo nos tiene que hacer el que favorezcamos a la verdad. Si esto no es así, si los diálogos nos llevan a componendas, simplemente a consensos prácticos que tranquilicen nuestro modo de hacer, realmente estamos echando palabras vacías que nunca podrán ser verdaderamente un diálogo. Amigos, aquí os he ofrecido una serie de reflexiones sobre el diálogo. Os pido que, si queréis, rebobinéis, repaséis, escuchéis con atención, dialoguéis y saquéis consecuencias. Nos jugamos mucho mediante un buen diálogo. Pues buenas tardes o buenos días y un abrazo a todos. Hasta otra ocasión.